menos en Panorama, si algo queda clarísimo es que el Contralor Edgar Alarcón ha impreso un nuevo estilo y está haciendo trabajar pues bastante a los miembros de la Contraloría. Primero, el informe sobre el gasoducto del sur, luego los patrulleros del Ministerio del Interior, entre otros. Y ahora, otra de las obras emblemáticas del gobierno de Ollanta Humala, pues resulta que se ha hecho también un trabajo al respecto y la Contraloría ha detectado también irregularidades. En el informe se señala que sin justificación técnica, por ejemplo, la obra ya de por sí es bastante cara, costaría 150 millones de dólares más. O sea, una obra que estaba por los 5.000 millones, que ya era bastante cosa, tendría 156 millones de dólares extras. Y por si todo esto no fuera suficiente, el informe de Contraloría advierte también que podría haber un serio retraso en las obras que según contrato debería culminar en el 2021. Marco Vázquez y Walter Jiménez con todos los datos. La construcción más importante de cara al bicentenario se ubica en la carretera central. El proyecto de infraestructura más grande jamás construido en Lima se llama Línea 2 del Metro. Cuesta 5.346 millones de dólares. Hoy resultó que no todo era color de rosa. ¿Esos 5.000 millones los pone la empresa? No, esta es una concesión de tipo cofinanciada que el Estado peruano va a aportar el 70%, o sea, 3.695 millones. A eso iba, o sea, es plata que pone el Perú. El Perú, son recursos del Tesoro Público, son recursos de todos los peruanos. El Estado peruano va a aportar 3.695 millones. La llamada Línea 2 fue, como el gasoducto, un intento de aparecer en la foto de la historia del ahora expresidente Ollanta Humala. Deseo que hasta el nuevo ministro acepta quedó por los suelos. Es un proyecto que tiene retrasos, empezó hace 2 años, debería tener un nivel de avance muy superior al que tiene actualmente. Es un proyecto que tiene retrasos. Y deseo que el Contralor General de la República ya señaló por irregularidades. Hemos detectado 5 irregularidades. Están involucrados en este informe emitido 23 funcionarios de Proinversión. El monto adjudicado es la suma de 5.346 millones de dólares. Y al final son recursos de todos los peruanos y con la Contraloría tiene que velar que se gasten de manera bien y oportuna y adecuada. Hoy, por primera vez, un político del ex gobierno revela para qué se gastó realmente un extra de millones de dólares, denunciado por Contraloría. Hacer ese tramo 1A para la Contraloría costó 156 millones de dólares más. Era para que lo inaugure Ollanta antes de irse, para tapar toda la mediocridad del sector. La obra emblemática que quería dejar era esa. Se sumó 156 millones de dólares. Exigirle o plantear que la etapa 1A esté concluida para junio del 2016 implicaba levantar el precio. Levantó el precio en 156 millones adicionales. ¿Usted puede confirmarlo? ¿Usted ha sido parte de...? Mira, hasta donde yo tenía contacto con las autoridades del gobierno y yo cuando estuve en reuniones con el ministro de Vivienda, todas las órdenes venían de arriba, del Palacio. Una utilización política realmente peligrosísima, porque alteraron las condiciones del contrato para que el señor Humala pueda inaugurar algo antes de irse. ¿Cuánto costaron al Estado? Es decir, a usted esas órdenes, ahora en Panorama. Alguno diría, estas son cosas buenas para el país, ¿no? Entonces, ¿por qué señalar esas cosas buenas para el país con informes? ¿Por qué? Son servicios públicos básicos donde está de por medio los recursos del Estado. El monto adjudicado es la suma de 5.346 millones de dólares.
es el monto más significativo en este tipo de contratos firmados a nivel de Lima. Y nosotros tenemos que velar que al final estos recursos sean brindados de manera adecuada y oportuna y los recursos sean gastados como debe ser. El 29 de diciembre del 2014, el expresidente y su esposa pusieron la primera piedra de las obras de la concesión de la línea 2 del Metro de Lima. Esta obra es la más importante hoy día en toda Latinoamérica y una de las más importantes del mundo. El consorcio denominado o con nombre Consorcio Metro Lima Línea 2 S.A., que está conformado por un grupo de empresas entre nacionales y extranjeras, se adjudicó una obra trascendental que consiste en hacer 35 kilómetros de tren subterráneo que une Ate y Callao y que se entregaría en solo 5 años de acuerdo al contrato. Están atrasados. Es un proyecto que tiene retrasos, empezó hace 2 años, debería tener un nivel de avance muy superior al que tiene actualmente. Y conforme están avanzando y a ese ritmo, estimamos que los 5 años que han proyectado culminar la totalidad de la obra no se van a cumplir. La totalidad de la obra no se va a cumplir. ¿Cuánto es lo que ustedes estiman están atrasados o cuánto es lo que ustedes estiman se van a demorar? Estimamos que fácilmente podría llegar incluso a duplicar el plazo previsto. Si se ha previsto 5 años, podría duplicarse el plazo, 10 años. Sin embargo, el tiempo no es el mayor problema para Contraloría, sino el propio inicio de la obra. Un tramo, no al iniciar el subterráneo, sino como lo están construyendo entre el mercado de Santa Anita y el puente de evitamiento. Se priorizó que se inicie la obra en el tramo 1A, entre el mercado Santa Anita y evitamiento. Esta es la totalidad del plano. Ahí están los 34 kilómetros en la línea azul. Los 34 kilómetros en su totalidad. Y el tramo 1A es entre Santa Anita y evitamiento. Son 4.3 kilómetros. Ahí se empezó a construir. O sea, ahí se empezó a construir. Y son esas obras que vemos en la carretera central, las que han tapado un poquito la circulación. A eso me refiero. ¿Por qué se empezó a construir exactamente ahí, según lo que ustedes han preguntado? Es la pregunta que se le ha hecho en este caso a Proinversión. ¿Por qué se solicitó empezar con esta etapa? Y no han tenido un sustento técnico para responder esta pregunta. Y la condición incluso era que se debería entregar y concluir esta etapa el 20 de junio del 2016. Este 20 de junio que pasó. 20 de junio pasado. Nada tendría de malo iniciar por una parte del mapa si no fuera porque, de acuerdo a Contraloría, hacerlo y pedirlo terminado en solo 2 años implicaba gastar decenas de millones de dólares más. Pero ¿qué tiene de malo que Proinversión le diga al concesionario: tú me tienes listo en este tiempo este proyecto? No tendría nada de malo, pero lo que pasa es que al modificar y al exigir que se priorice esta etapa, se sumó 156 millones de dólares. Exigirle o plantear que la etapa 1 esté concluida para junio del 2016 implicaba levantar el precio. Levantó el precio en 156 millones adicionales. Es decir, implicaba que al Proinversión decirle al concesionario: tú me tienes listo este tramo 1A en junio del 2016, implicaba pagarle más, un extra, darle más dinero. Así es. ¿Cuánto? 156 millones de dólares adicionales. ¿Por qué el Perú gastaría más de 156 millones de dólares extra si nadie iba a subir a un pedazo de subterráneo de solo 4 kilómetros? ¿Cuál cree usted que sea la razón de haber pagado 156 millones más? No encontramos o no nos han podido sustentar técnicamente por qué, y nosotros tampoco no encontramos una explicación. Esa es la idea: entregar el tramo operando, puede subir el pasajero en el mercado Santa Anita, transcurrir 4.3 kilómetros, bajarse en evitamiento, pero ¿cuál es el problema? Que tiene que pagar 2 soles 30.
2 soles 30 por cada pasaje en ese tramo. ¿Usted cree, hoy le pregunto al ciudadano, normalmente pagas un sol, ¿vas a tomar el tren por 2 soles 30 en ese tramo por 4.3 kilómetros nada más? Si vemos nosotros el tramo, entonces si voy a empezar un proyecto, ¿por qué no empecé de la municipalidad de Ate, donde inicia el proyecto? ¿Por qué estoy iniciando pues en una parte intermedia, o sea, en medio del proyecto, ¿no? También salta la duda, ¿por qué? Contraloría no avala haber gastado 156 millones de dólares extras para un pedazo inocuo de subterráneo, ni sabe por qué se inventó el llamado tramo 1A. El actual ministro de Transportes tampoco lo sabe. Ese tramo 1A que ha sido observado realmente sirve a muy poca población. Entonces, acelerarlo, forzar para poner en servicio un tramo pequeño, eso es lo que podría generar sobrecostos que no se justifican. Para Bugatás, excongresista que denunció el caso antes que reventara Contraloría, solo hay una explicación para haber ideado el 1A y los 156 millones de dólares. Hacer ese tramo 1A para la Contraloría costó 156 millones de dólares más. Era para que lo inaugure Ollanta antes de irse. Era para que lo inaugure Ollanta antes de irse. En esta jugada, en una sola jugada publicitaria, mediática, para tratar de salvarle la imagen cuando ya estaba en calidad de artículo mortis. ¿Usted puede confirmarlo? ¿Usted ha sido parte de...? Mira, hasta donde yo tenía contacto con las autoridades del gobierno y yo cuando estuve en reuniones con el ministro de Vivienda, todas las órdenes venían de arriba del Palacio. Esto venía digitado desde arriba, sea quien haya estado mandando ahí. No sé si es la señora o es él, pero quien haya estado, estaban forzando esto. Si Contraloría denuncia que no le dieron razón específica técnica para el llamado tramo 1A, si también el actual ministro de Transportes, Vizcarra, señala que el tramo 1A no sería útil para los ciudadanos, ¿a quién le cobramos los 156 millones de dólares más que costó? Era para que lo inaugure Ollanta antes de irse. Defensores de funcionarios de Proinversión, por su lado, han salido a señalar al Contralor como si creyera ser un entrenador perfecto, pero después de que pasó el partido. No puede decirle en pocas palabras a un funcionario público, varios años después, tú debiste haber tomado esta decisión, no la que tomaste, porque yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomaste. Usted lo que me está diciendo es que estas llamadas irregularidades por el Contralor son en realidad decisiones discrecionalidades, venidos del criterio de estos funcionarios de Proinversión que no se pueden sancionar ahora. Y que no han incumplido ninguna ley. Y la auditoría que hace la Contraloría es auditoría de cumplimiento. Que no pueden emitir informes sustituyendo su juicio por el juicio que tuvieron los funcionarios al tomar sus decisiones. Y no queremos que los funcionarios que están en el Estado dejen de firmar por miedo a la Contraloría. Polémicas aparte entre auditor y auditado, cuando empezaron las obras del tramo 1A, empezó la polémica sobre la seguridad sísmica del subterráneo. El contrato establece estándares internacionales que fijan una calidad, un nivel de exigencia sísmico que se llama 1.5, que es internacional. En todos los metros del mundo, sobre tierra, bajo tierra, es 1.5. Aquí fueron en contra de la opinión del Colegio de Ingenieros del Perú, fueron en contra de la opinión del órgano técnico, que es ENCICO. Obligaron a una dirección del Ministerio de Vivienda a cambiar su postura. Realmente la única explicación que hay, estos son 200 millones de dólares de ahorro a favor del concesionario. Es un ahorro que no lo dice la Contraloría, pero el bajar el estándar es un ahorro de 200 millones y ahí yo creo que sería bueno que ubiquen los informes del supervisor. El supervisor, hay una empresa japonesa, hay una empresa coreana y hay una empresa peruana. Yo tengo entendido que las empresas extranjeras no han aceptado ni han aprobado lo avanzado en la obra el día de hoy.
Así, con los 156 millones de dólares extra más y con la pelea perdida por mantener 1.5 en el estándar de seguridad, todo por la premura humanista por inaugurar, Contraloría ha descubierto lo que para ellos es una nueva irregularidad más, los millones perdidos por la manera de excavar. Hay dos técnicas de construcción en el tema subterráneo. Cuando se utiliza la tuneladora, o sea, la máquina tuneladora, que es sin generar perturbaciones en la superficie. ¿Y cuál es el otro método? Y el método es el tradicional, ¿no? Que tengo que utilizar las excavadoras, dinamita, hacer zanjas y entrar hacia abajo. La tuneladora es una máquina fantástica con la que se hacen los trenes subterráneos en el primer mundo. Ya se encuentra en el Perú un gusano gigante excavador de pura tecnología que va haciendo túnel a su paso. El otro método, llamado tradicional, es el de las zanjas y maquinarias que retiran tierra cual hormigas. Los dos métodos, de acuerdo al contrato con proporciones, serán usados en nuestra línea 2. Sin embargo, de esos 34 kilómetros, y en eso ya hablamos de tráfico, ¿cuántos se habían previsto para usar lo que usted me dice que es la tuneladora y cuántos se habían previsto para usar la excavación tradicional? En las bases se especificó que del total del trayecto del tren, que son 34.5, solamente se debería utilizar como máximo 5.8 kilómetros del método tradicional. Esa que cierra la calle, que tapa. Ya, solo 5 te permito de los 34. Como máximo. Máximo, más no. Más no. Lo demás trae tu tuneladora. Tu tuneladora y tienes que excavar con el método mecanizado, automático y todo. Ya. Pero cuando se ha recibido la propuesta de este único postor, entonces, oh sorpresa, el señor propuso excavar 8.9 kilómetros con el método tradicional y la diferencia con tuneladora. ¿Qué ha pasado ahí? Esto es lo que yo no quiero como país. Lo que yo quiero es que tú solamente utilices el método tradicional en 5.8 kilómetros. ¿Cuántos dice que presentó el consorcio? 8.9 kilómetros. ¿Y por qué yo como Estado le permito eso al consorcio? Le digo, no, yo te he dicho 5, no 8. Esa es otra de las preguntas que no han sabido sustentar técnicamente y lo cual estamos observando en el proceso previo a la firma del contrato. De acuerdo a Contraloría, al aceptar más kilómetros de excavación tradicional de parte del concesionario, el Estado peruano gasta millones de dólares más en la concesión. ¿Cuánta plata más tenemos que pagar por el hecho de haber permitido que mediante la excavación tradicional se hagan 8 kilómetros y no 5? O sea, ¿hay una pérdida de plata ahí, sí o no? Al aceptar esta condición de 8.9 kilómetros con el método tradicional, se ha generado un adicional en recursos como Estado de 81 millones de dólares. 81 millones. La línea 2 del Metro de Lima no debe ni se detendrá. El extraño tramo 1A. Ese tramo 1A que ha sido observado realmente sirve a muy poca población. Quiso ser inaugurado en junio de este año por Ollanta Humala. ¿Quién responde ahora por los 236 millones de dólares en total que la Contraloría ha encontrado como perjuicio para todos? 156 millones simplemente por el capricho de una gestión de querer inaugurarlo, de querer que esté en julio para irse con la fotito diciendo esta obra es mía. 156 millones por ese capricho, y lo ha dicho además tanto el congresista Bugatás como también representantes de otras bancadas del Congreso, y un tema que va a tener que investigarse y a fondo. Por lo pronto, el nuevo ministro de Transportes, el actual ministro de Transportes, Martín Vizcarra, ha confirmado también lo que ha dicho el Contralor,
que la línea 2 está retrasada y retrasada en exceso. La Contraloría, por su parte, ha hecho además un cálculo de los perjuicios que significaría esto en dinerito, más de 200 millones de dólares. Este gobierno tiene que encabezar un reimpulso de la obra, porque la obra de todas maneras es importante y se necesita, pero sobre todo con las características de seguridad, ojo, con los estándares internacionales, más en un país que es altamente sísmico, pero sobre todo que no nos tomen pues el pelo en lo que se refiere a fondos. Ahí se tiene que resguardar cada dólar del Estado, que es sagrado. Vamos ahora